Para exponer este tema voy a comentar brevemente el caso de un varón de 29 años que es trasladado de la urgencia tras hallazgo en el puesto laboral con bajo nivel de conciencia. Los compañeros de emergencias médicas refieren que lleva poco en el puesto de trabajo y los compañeros no han podido proporcionar antecedentes. Sí que refieren estado general previo, regular y sensación de decaimiento y bradipsiquia. La exploración inicial presenta unas constantes estables, sin fiebre, con una tensión de 133/80, una frecuencia cardíaca de 97 y una saturación del 95%. La exploración neurológica presenta una escala de Glasgow de 13, la ocultación cardíaca está rítmica y sin soplos, la pulmonar con un murmullo vesicular sin ruidos patológicos, el abdomen es anodino y no presenta edema ni signos de TVP en los miembros inferiores. En el estudio inicial de un paciente con bajo nivel de conciencia, nos tenemos que plantear un diagnóstico diferencial amplio en el que tenemos que incluir descompensación glucémica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, sepsis, intoxicaciones, trastorno endocrino o también una patología intracraneal aguda. Basándonos en este diagnóstico diferencial, vamos a solicitar una analítica con perfil, con coagulación. Vamos a pedir glucosa, una gasometría, vamos a pedir también cuerpos cetónicos, un perfil renal, perfil hepático, para descartarse si vamos a pedir una proteína C reactiva, procalcitonina, y vamos a solicitar hemocultivos. Para los tóxicos vamos a pedir unos tóxicos en orina y un TAC craneal para descartar una patología intracraneal aguda. Obtenemos los resultados de estos primeros exámenes y en el TAC craneal no se observa ninguna patología intracraneal aguda, los tóxicos en orina son negativos y la analítica, como vemos, es prácticamente normal. En el tiempo que el paciente lleva en la REA, se reevalúan las constantes y ya vemos que el paciente se está desaturando. Presenta ahora una saturación del 90% en basal. Por tanto, en este tiempo se avisa a la UCI para que bajen a valorarlo. Revisando informes en Horus, puesto que en el HCI este paciente no disponía de nada, sí que vemos que tiene informe del Hospital Niño Jesús y se constata que el paciente tiene un diagnóstico previo de trastorno del ciclo de la urea por déficit de OTC y ya ha tenido 3 descompensaciones previas, una en septiembre de 2023 con un amonio de 393, otra en septiembre de 2014 con un amonio de 740 y otra en junio de 2021 con un amonio de 300. En este punto nos deberíamos plantear que se trate de una descompensación previa, puesto que los síntomas neurológicos agudos son los más frecuentes en un paciente con trastornos de la urea. Estos serían letargia, alteración del estado de conciencia, convulsiones y, en caso grave, puede llegar al coma. En un paciente con ciclo de la urea, ya sea con diagnóstico de sospecha o establecido, hay que iniciar el tratamiento de forma rápida para revertir la amonemia, puesto que esto disminuye la mortalidad, que se sitúa entre el 50 y el 80% en caso de enfermedades por errores congénitos del metabolismo sin tratamiento, y también para disminuir la presencia de secuelas. En este caso, por tanto, solicitamos una determinación de amonio que resulta positiva. Por tanto, en estos pacientes es fundamental hacer un diagnóstico diferencial amplio que incluya trauma, infección, intoxicación, patología intracraneal aguda vascular, tumores y también estudios metabólicos básicos. Si estos resultan negativos, hay que pensar que se puede tratar de una enfermedad por errores congénitos del metabolismo y estas que menciono aquí son las 4 más importantes. Los trastornos del ciclo de la urea, de los aminoácidos, de los ácidos orgánicos, enfermedades mitocondriales y también de la oxidación de los ácidos grasos. Igualmente, en un paciente que ya tiene un diagnóstico previo de estas patologías, cuando se presenta con clínica neurológica, tenemos que pensar que la causa más probable sea una descompensación de la misma. Bueno, voy a hacer un breve paréntesis para hablar de estas enfermedades. Se trata de un defecto genético que conlleva el fallo de una proteína que puede actuar como una enzima, como un cofactor, un transportador o un receptor en una vía metabólica determinada. Presenta una incidencia baja, siendo un número importante si se consideran todas las enfermedades en su conjunto. Están genéticamente determinadas, la mayoría con herencia autosómica recesiva y presentación frecuentemente multisistémica. Afectan principalmente a hígado, bazo, médula ósea, músculo y sistema nervioso central y básicamente se produce un defecto en la ruta metabólica que condiciona un acúmulo tóxico de sustratos y un déficit de productos. De forma general, las podemos clasificar en 3 grupos. Trastornos de intoxicación, en los que el acúmulo de estas sustancias tiene un efecto tóxico, como podrían ser aminoacidopatías, acidemias orgánicas, los defectos del ciclo de la urea y la intolerancia a azúcares.
trastornos por un déficit energético en el que la interrupción de la ruta metabólica provoca, como su nombre indica, una disminución de energía. Aquí tenemos trastornos de la respiración mitocondrial y la gluconeogénesis, defectos en la cadena respiratoria y también defectos en la oxidación de los ácidos grasos. Por último, los trastornos de almacenamiento en los que la imposibilidad de degradación lisosomal de estos productos provoca un acúmulo de metabolitos y, por tanto, disfunción celular. Voy a centrarme en estos 4 trastornos que hemos comentado que pueden provocar encefalopatía. Uno de ellos es el ciclo de la urea. El ciclo de la urea se encarga de la transformación de amonio en urea soluble que pueda ser excretada. Las alteraciones de este ciclo se producen en enzimas marcadas con amarillo y en algunos transportadores, lo que condiciona aumento de amonio y alteración del perfil de aminoácidos. Las formas tardías pueden incluso verse en adultos y se manifiestan principalmente como trastornos psiquiátricos del comportamiento, con exacerbaciones agudas que se pueden manifestar por encefalopatías recurrentes precipitadas por situaciones de estrés, como ayuno, ejercicio físico o cirugía. Es una enfermedad genética, mayormente autosómica recesiva, salvo las alteraciones de la enzima OTC, que está ligada al gen X, o sea, al cromosoma X. El diagnóstico es bioquímico a través del análisis del perfil de aminoácidos en sangre y los test moleculares están sustituyendo a las pruebas enzimáticas. Por último, el tratamiento es farmacológico y nutricional y en la fase aguda la interrupción del metabolismo a través de la administración de glucosa. En los trastornos de metabolismo del ácido graso se produce una alteración en el metabolismo de estos. Las principales vías afectadas son las del transporte de carnitina, acil-CoA deshidrogenasa y el complejo trifuncional mitocondrial. Si bien la mayoría de los tejidos pueden utilizar ácido graso directamente para obtener energía, los tejidos más dependientes de esta vía son los que se van a ver afectados, como el hígado, músculo y el corazón. Este último utiliza esta fuente de energía entre un 60 y un 90%. La clínica dependerá de la deficiencia enzimática que se trate y las manifestaciones clínicas suelen desencadenarse, como la anterior, en situaciones de ayuno o estrés metabólico. Las alteraciones bioquímicas más frecuentes en la fase aguda son acidosis metabólica, hipoglucemia, hipocetosis, hipertransaminasemia, aumento de CPKs, hiperlactacidemia, hiperamonemia y alteraciones de la coagulación. La primera aproximación diagnóstica se establece en base al estudio de acilcarnitinas en plasma o en sangre impregnada en papel, carnitinas libres y de ácido orgánico y acilglicina en orina. El diagnóstico de confirmación, aquí también tenemos los estudios moleculares que están sustituyendo a los estudios enzimáticos. Por último, el tratamiento en la fase aguda es con glucosa oral o intravenosa para frenar la lipólisis y si el amonio es mayor de 150 vamos a utilizar N-carbamil-glutamato. Los trastornos de los aminoácidos se produce una interrupción en el metabolismo de estos de los aminoácidos de cadena ramificada, que aquí en este esquema lo he marcado con una raya azul. En la crisis la crisis condiciona hiponatremia, aumento de la osmolaridad plasmática y edema cerebral progresivo. Se puede manifestar con diferentes menotipos en función de la tolerancia a proteínas en la dieta y la actividad residual enzimática. Tenemos la clásica, la intermedia, intermitente, sensible a tiamina y deficiencia de E3. El diagnóstico es a través de la prueba del talón, aumento de estos aminoácidos de cadena ramificada y los BCKA en fluidos fisiológicos y otros metabolitos. La confirmación es a través de test genéticos. El tratamiento persigue la reducción de altas concentraciones de aminoácidos de cadena ramificada, disminución del catabolismo e incremento del anabolismo. La técnica de elección es la hemodiálisis con hemofiltración y la nutrición parenteral debe hacerse con aportes de glucosa, lípidos y una mezcla de aminoácidos exenta de leucina, isoleucina y valina. Las enfermedades mitocondriales, si bien pueden afectar a cualquier órgano, las neuronas, el miocardio, el músculo esquelético, el hígado y el riñón son tejidos especialmente dependientes del metabolismo oxidativo y están afectados habitualmente en estas enfermedades. Los síntomas incluyen cualquier combinación de alteraciones en el crecimiento y desarrollo, encefalopatías, miopatías, alteraciones visuales diversas, hipoacusia o sordera, neuropatías periféricas, alteraciones gastrointestinales, endocrinopatías, hepatopatías, nefropatías y trastornos hematopoyéticos. Entre los adultos son relativamente frecuentes los cuadros clínicos asociados a melas o miopatías mitocondriales originadas en la infancia, muy diversas que pueden estar asociadas a síntomas oftalmológicos. El tratamiento consiste en controlar las disfunciones de cada órgano implicado y, por otro lado, evitar y corregir las descompensaciones metabólicas agudas. Fármacos para reducir la acumulación de metabolitos tóxicos y para disminuir el estrés oxidativo producido por la generación de radicales son los que vamos a utilizar en esta patología. Estas enfermedades no las vamos a ver de forma frecuente, pero deberíamos sospecharlas cuando
Existe un problema neurológico psiquiátrico inexplicable y extraño, en el que se han incluido las etiologías habituales mediante pruebas apropiadas. Cuando se desencadene por ayuno, ejercicio, fiebre, circunstancias catabólicas o posparto, o cuando los signos clínicos sugieren una enfermedad difusa, incluyendo signos neurológicos y sistémicos, problemas oculares, cutáneos, organomegalia, etc., o afectación de diferentes partes del sistema nervioso. En la analítica nos tiene que llamar la atención una acidosis metabólica con anion gap elevado, elevación de lactato, hipoglucemia con cetosis o sin cetosis, anomalías hematológicas como anemia megaloblástica, pancitopenia o trombocitopenia, hiperglucemia o hipoglucemia inexplicada. La anamnesis va a estar orientada a identificar signos multisistémicos y fenotipos específicos. En la historia familiar hay que preguntar por antecedentes de enfermedades similares. Muy importante preguntar por consanguinidad, puesto que son enfermedades autosómicas recesivas, muerte inexplicada en la infancia, familiares con discapacidad intelectual o trastornos neurológicos o metabólicos. Historia de síntomas neurológicos. Preguntar por regresión del desarrollo, epilepsia, trastornos del movimiento, espasticidad, ataxia, neuropatía o episodios de encefalopatía aguda o crónica. Hay que evaluar el retraso intelectual, cambios conductuales, trastornos psiquiátricos, autismo o deterioro cognitivo progresivo, episodios de vómitos recurrentes, intolerancia alimentaria, especialmente a proteínas, crisis de hipoglucemia, acidosis inexplicada, alteraciones hepáticas, miopatía, cardiomiopatía o insuficiencia renal. También hay que preguntar por crisis desencadenadas por ayuno, infecciones, ejercicio intenso, estrés o ingesta de ciertos alimentos. En la exploración física nos tenemos que fijar en la afectación neurológica, como hemos mencionado antes. Vamos a ver hipotonía, espasticidad, convulsiones o regresión del desarrollo. También tenemos que tener en cuenta los signos oftalmológicos, como catarata o dislocación del cristalino. Signos dismórficos, como facies tosca, macroglosia o anomalías esqueléticas. Hepatoesplenomegalia, con hepatomegalia, ictericia o insuficiencia hepática. Alteraciones cutáneas pigmentarias, eczema o alopecia. Un olor corporal o urinario característico. Y, por último, alteraciones en el crecimiento, con fallo de medro, microcefalia o macrocefalia. En la analítica inicial también podemos observar ciertos patrones que nos pueden orientar hacia una u otra. Y aquí me gustaría destacar que los trastornos en los que hay un aumento de amonio no son exclusivos de los trastornos del ciclo de la urea, sino que también los podemos encontrar en otros, como en los trastornos de los ácidos orgánicos. En un paciente en urgencia, al final los primeros pasos son los que realizaríamos en cualquier otro paciente. Es fundamental la estabilización ABCDE y una vez que tengamos asegurada la estabilidad del paciente, coger dos vías, una de ellas central para administración de fluidos y posteriormente pasaremos a la recogida de muestras. Vamos a pedir estas determinaciones analíticas en sangre, gasometría, amonio, urea y electrolitos, calcio, fósforo y transaminasas, estudio de coagulación, glucemia, hemograma completo, aminoácidos y hemocultivos. Y en la orina vamos a pedir cuerpos cetónicos. Tenemos que tener en cuenta que la extracción del amonio presenta una técnica específica de la cual tendremos que informar a las enfermeras y que tendremos que guardar una muestra antes del inicio del tratamiento para posteriores estudios. Muy importante tratar el factor desencadenante, como el que podría ser, por ejemplo, una infección, y si el paciente está vomitando hay que administrar ondansetron para frenar la emesis. En cuanto al tratamiento, una vez hemos estabilizado al paciente, lo vamos a establecer en función de las cifras de amonio. En este caso me voy a centrar en la última columna, puesto que nuestro paciente tiene un amonio por encima de 400. En adultos nos vamos a fijar en cifras de 200. Muy importante retirar las proteínas, ingreso en la UCI, coger una vía central, como ya he mencionado antes, medidas generales, administrar N-carbamilglutamato y, muy importante, y esto quiero que quede muy claro porque yo creo que es lo fundamental de esta presentación, es que estos pacientes se tratan con glucosa intravenosa, en dosis iniciales de 10 mg/kg por minuto que después ajustaremos más tarde. Esto nos permite frenar el catabolismo y, por tanto, que se deje de acumular más amonio. Por último, vamos a iniciar el tratamiento farmacológico a dosis máximas y depuración exógena. Vamos a repetir el amonio a las 2 horas de iniciar el tratamiento. Si este logra bajar y persiste por debajo de 400, vamos a continuar con este tratamiento, y si está por encima de 400, vamos a iniciar depuración extrarrenal. El tratamiento farmacológico al que mencionaba es el benzoato sódico, el fenilbutarato y la arginina. Estos fármacos los va a tomar el paciente normalmente de forma habitual, pero aquí tenemos que incrementar las dosis. Estos son quelantes de amonio. El benzoato se une a la glicina para formar
ipurato y el fenilacetato a la glutamina para formar feniltilglutamina, eliminándose ambos metabolitos por la orina. Por ello es necesario dar un aporte suficiente de líquidos para establecer una buena diuresis. En cuanto a la arginina, se puede aumentar hasta dosis de 250 miligramos por kilogramo de peso. La arginina actúa como un aminoácido esencial en el ciclo de la urea, permitiendo la excreción de nitrógeno en forma de urea y compensando el bloqueo metabólico causado por la deficiencia de OTC. En las hiperamonemias con niveles de 250 micromol por litro hay que valorar el inicio de las técnicas de depuración extrarrenal. Vamos a eliminar rápidamente los productos tóxicos para disminuir las secuelas neurológicas y mejorar la supervivencia de los pacientes. Esta se puede llevar a cabo a través de hemodiálisis, técnicas continuas de depuración extrarrenal y la diálisis peritoneal no se utiliza. Es aconsejable mantener estas técnicas hasta que los niveles de amonio se sitúen por debajo de 100 y el fenilacetato y el fenilbutirato en plasma se mantienen en niveles terapéuticos cuando se utilizan estas técnicas, y la monitorización y suplementación del aminoácido leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina y tirosina hay que llevarla a cabo en pacientes con OTC sometidos a hemofiltración continua. Una vez estabilizado el paciente, hay que decir dónde ingresa. Se ingresará en la UCI si cuenta con mal estado general, está estuporoso, con escasa respuesta a estímulos o presenta síntomas de enfermedad grave, o en la planta de medicina interna. En cualquier caso, hay que mantener una monitorización estrecha del paciente cada 4 o 6 horas con constantes vitales, escala de coma de Glasgow y, aunque el paciente incluso no presente encefalopatía en este momento, puesto que puede presentarla posteriormente. Si presenta algún cambio en estas medidas, hay que reducir el aporte de líquido y administrar por una vía central soluciones concentradas para minimizar el riesgo de edema cerebral. Nuestro paciente ingresa finalmente en la UCI por bajo nivel de conciencia y elevación de amonio, donde de forma conjunta en nefrología se decide depuración extrarrenal, junto con terapia farmacológica. Ante cifras de amonio de 186 se decide su paso a planta, donde se continúa con tratamiento médico con benzoato, fenilbutarato y restricción proteica con dieta baja en proteína. Tras 7 días de ingreso se va de alta a domicilio con cifras de amonio de 75. Como puntos clave de esta sesión quería destacar que en una metabolopatía la encefalopatía es la complicación más frecuente y tenemos que sospecharla. También, en el caso de que nuestro paciente se presente con encefalopatía, una vez descartadas las causas más comunes, hay que pensar que pueda tratarse de una metabolopatía por errores congénitos del metabolismo. Hay que tener una alta sospecha clínica, no esperar la confirmación diagnóstica antes de iniciar el tratamiento y es fundamentalmente con glucosa porque es indispensable frenar el catabolismo. Aquí he dejado 2 guías que me han resultado bastante útiles para elaborar esta presentación, puesto que al ser enfermedades minoritarias no hay mucha información